A lo largo de la historia, pocas obras han generado tanta influencia y controversia como El Capital, la obra maestra de Karl Marx. Publicado en el siglo XIX, este texto no solo ofreció un análisis riguroso del capitalismo, sino que también sentó las bases de una de las corrientes de pensamiento más influyentes del mundo moderno, el marxismo. Su impacto ha trascendido los límites de la economía y la filosofía, moldeando ideologías, revoluciones y debates que aún hoy siguen vigentes. El propósito de este documental es explorar El Capital desde un enfoque integral, combinando historia, literatura, filosofía y economía política. No se trata únicamente de un análisis de su contenido, sino de una inmersión en el contexto en el que fue concebido, su proceso de escritura y la influencia que ha ejercido a lo largo del tiempo. A través de esta narración, recorreremos los fundamentos del pensamiento marxista y su relevancia en la actualidad. Desde las transformaciones de la revolución industrial hasta la crisis recurrente del capitalismo, El Capital ofrece un marco analítico que sigue siendo estudiado y debatido por economistas, sociólogos y politólogos. Además, examinaremos la estructura de la obra, dividiéndola en sus 3 volúmenes principales. Cada uno de ellos aborda distintos aspectos del funcionamiento del sistema capitalista: la producción, la circulación y las formas del capital. Esta organización no es arbitraria, sino que responde a la lógica interna del desarrollo económico, según Marx, quien pretendía revelar las dinámicas ocultas detrás de la acumulación de riqueza y la explotación laboral. Con este enfoque, el documental no solo busca ofrecer una lectura accesible de El Capital, sino también demostrar su pertinencia en un mundo donde el capitalismo continúa evolucionando. ¿Siguen siendo válidos los análisis de Marx en el siglo XXI? ¿Hasta qué punto su teoría ayuda a comprender las crisis económicas, la desigualdad y las transformaciones del trabajo? Estas son algunas de las preguntas que guiarán nuestra exploración. Para comprender la relevancia de El Capital, es necesario situarlo en su contexto histórico. Karl Marx desarrolló su teoría en una época de profundos cambios socioeconómicos. La revolución industrial, iniciada en el siglo XVIII y consolidada en el XIX, transformó radicalmente las estructuras productivas y laborales, dando lugar al auge del capitalismo moderno. El avance tecnológico permitió un crecimiento sin precedentes en la producción de bienes, pero al mismo tiempo intensificó la explotación de la clase trabajadora. Las fábricas se multiplicaban en las ciudades, atrayendo a miles de campesinos que abandonaban el campo en busca de empleo. Sin embargo, las condiciones laborales eran extremadamente precarias. Jornadas de trabajo de más de 12 horas, salarios miserables, ausencia de derechos laborales y condiciones insalubres. En este contexto, Marx comenzó a desarrollar su crítica al capitalismo. Influenciado por el pensamiento hegeliano, la economía política británica y el socialismo francés, su objetivo era revelar las contradicciones internas del sistema económico dominante. Para él, el capitalismo no era simplemente un modelo de producción, sino una estructura social basada en la explotación y la alienación. La crisis del capitalismo, que anticipó en sus análisis, se manifestaba en ciclos de expansión y recesión. El crecimiento económico no beneficiaba a todos por igual, sino que generaba desigualdades cada vez mayores. Mientras la burguesía acumulaba riqueza,
El proletariado sufría las consecuencias de un sistema que priorizaba la ganancia sobre el bienestar humano. Este diagnóstico llevó a Marx a profundizar en el estudio del capital, la mercancía, el trabajo y la plusvalía. Su objetivo no era solo describir el funcionamiento del capitalismo, sino demostrar cómo sus dinámicas internas conducían inevitablemente a la crisis. Este enfoque materialista de la economía sería la base sobre la cual construiría el capital. El desarrollo de la obra fue un proceso largo y complejo. A lo largo de su vida, Karl Marx recopiló una enorme cantidad de notas y manuscritos que fueron la base de su obra. Sin embargo, la publicación de la obra no fue inmediata. Marx dedicó años a la investigación, recopilando datos sobre la economía británica, analizando informes industriales y revisando estudios de economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo. Su enfoque era meticuloso y buscaba respaldar cada argumento con evidencia empírica. El primer volumen fue publicado en 1867 en Hamburgo, tras más de una década de trabajo. En este tomo se centró en el proceso de producción capitalista, introduciendo conceptos clave como la mercancía, el fetichismo del capital, la plusvalía y la explotación del trabajo. Su análisis mostró cómo la acumulación de riqueza en manos de la burguesía dependía de la apropiación del valor generado por los trabajadores. Los volúmenes 2 y 3 no fueron publicados en vida. Tras su fallecimiento en 1883, su amigo y colaborador Friedrich Engels se encargó de editar y completar los manuscritos dejados por Marx. El segundo volumen, publicado en 1885, abordó la circulación del capital, mientras que el tercero, publicado en 1894, analizó las formas del capital y la tendencia a la crisis económica. Este proceso de publicación póstuma ha sido motivo de debate entre los estudiosos de Marx. Algunos sostienen que Engels hizo modificaciones significativas en los textos originales, mientras que otros argumentan que su trabajo fue fundamental para dar coherencia al pensamiento de Marx. En cualquier caso, estos volúmenes complementan el análisis iniciado en el primero, ofreciendo una visión más completa de la teoría del capitalismo. Karl Marx inicia el Capital con el análisis de la mercancía, la unidad fundamental del sistema capitalista. Desde su perspectiva, la mercancía no es solo un objeto de consumo, sino una entidad con múltiples dimensiones económicas y sociales. Para entender su funcionamiento, introduce dos conceptos clave: valor de uso y valor de cambio. El valor de uso de una mercancía se refiere a su capacidad para satisfacer una necesidad humana. Puede ser una necesidad básica, como el alimento y el abrigo, o una necesidad más compleja, como el entretenimiento o el estatus social. Este valor está determinado por las propiedades materiales del objeto y varía según el contexto social y cultural. Por otro lado, el valor de cambio es la relación cuantitativa en la que una mercancía puede ser intercambiada por otra. En el mercado no se intercambian objetos por su utilidad directa, sino por su valor relativo en comparación con otras mercancías. Por ejemplo, una cantidad determinada de trigo puede intercambiarse por una cantidad específica de tela. La pregunta fundamental es: ¿qué determina esta proporción de intercambio? Para responder a esta cuestión, Marx introduce el concepto de trabajo abstracto.
Según su análisis, el valor de cambio de una mercancía no se basa en sus características físicas, sino en la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Es decir, dos mercancías pueden intercambiarse en el mercado porque representan una cantidad equivalente de trabajo humano. Uno de los aspectos más influyentes del primer capítulo es el concepto de fetichismo de la mercancía. Marx argumenta que, en el capitalismo, las relaciones sociales entre los productores quedan ocultas detrás del intercambio de mercancías. En lugar de percibir que los productos son el resultado del trabajo humano colectivo, las mercancías parecen adquirir una autonomía propia, como si tuvieran un valor intrínseco. Este fenómeno es similar a la creencia religiosa en los fetiches, donde los objetos parecen poseer poderes místicos. En el capitalismo, los productos del trabajo humano adquieren una apariencia mágica. No se percibe que detrás de cada objeto hay horas de trabajo, condiciones de producción y relaciones sociales específicas. En consecuencia, el mercado se presenta como un espacio autónomo donde las mercancías se intercambian por sí mismas, sin que los consumidores sean conscientes de las condiciones laborales de quienes las producen. Este análisis tiene profundas implicaciones para la comprensión del capitalismo moderno. La publicidad, el branding y las estrategias de mercadeo refuerzan el fetichismo de la mercancía al asociar los productos con estilos de vida, emociones y valores, desconectando aún más a los consumidores de la realidad material de la producción. Marx continúa su análisis examinando el proceso de intercambio, es decir, cómo las mercancías circulan en el mercado. Para que una mercancía pueda venderse, debe cumplir ciertas condiciones. La primera, debe haber propietarios privados de mercancías que deseen intercambiarlas. La segunda, los productos deben haber sido producidos para el intercambio y no para el consumo personal. La tercera, debe existir un mecanismo que facilite el intercambio, lo que lleva a la necesidad del dinero. El intercambio de mercancías no es un proceso espontáneo, sino que requiere un sistema organizado de transacciones. En las sociedades preindustriales, el trueque era el mecanismo predominante, pero tenía limitaciones significativas. Para que el intercambio fuera posible, ambas partes debían poseer algo que la otra quisiera en el momento exacto. El capitalismo supera esta barrera con la circulación mercantil, un proceso en el que las mercancías se intercambian en el mercado mediante el dinero como intermediario. En este sistema, los productores no crean bienes para su propio consumo, sino para venderlos y obtener dinero con el cual comprar otras mercancías. Marx resume este ciclo con la fórmula M, que significa mercancía, dinero, mercancía, donde una mercancía se vende por dinero y luego ese dinero se usa para comprar otra mercancía. Este proceso distingue al capitalismo de otras formas económicas, ya que permite la expansión del comercio y la producción en gran escala. Sin embargo, el intercambio mercantil no es un proceso neutral. A través de la compraventa se establecen relaciones de poder y dependencia. No todos los productores tienen la misma capacidad de acceso a los mercados ni los mismos recursos para competir. En este punto, Marx comienza a introducir la noción de que el intercambio esconde desigualdades estructurales que se profundizan con la acumulación del capital. El tercer capítulo introduce el concepto de dinero como elemento central de la economía capitalista. Marx analiza su función como medida del valor, como medio de circulación y como herramienta de acumulación. El dinero surge como una necesidad del intercambio mercantil.
Dado que cada mercancía tiene un valor de cambio distinto, se requiere una unidad común que permita expresar ese valor de manera uniforme. El dinero cumple esta función al actuar como medida del valor, lo que significa que todas las mercancías pueden expresarse en términos monetarios. Históricamente, diversas mercancías han funcionado como dinero: el oro, la plata, la sal e incluso el ganado. Sin embargo, en el capitalismo, el dinero adquiere una forma específica como moneda emitida por el Estado. Esta moneda representa una cantidad de trabajo socialmente necesario, lo que permite que las mercancías sean comparables entre sí en términos monetarios. El dinero también facilita la circulación de mercancías al eliminar las limitaciones del trueque. En la fórmula MDM, actúa como intermediario, permitiendo que las mercancías se vendan en diferentes momentos y lugares. Esta flexibilidad es fundamental para el desarrollo del comercio y la expansión de los mercados. No obstante, no solo facilita el intercambio, sino que también introduce nuevas dinámicas económicas. La posibilidad de acumular dinero como riqueza en sí misma crea la base para el desarrollo del capitalismo financiero. En lugar de ser simplemente un medio de intercambio, el dinero se convierte en un fin en sí mismo. En este punto, Marx introduce un cambio crucial en la dinámica del dinero dentro del capitalismo. Mientras que en la circulación mercantil, la fórmula es MDM, en el capitalismo el ciclo se invierte: D, dinero, mercancía más dinero. En esta nueva fórmula, el objetivo no es obtener mercancías para satisfacer necesidades, sino invertir dinero en la producción de mercancías para obtener aún más dinero. Este es el mecanismo central del capitalismo. El dinero no se usa solo para el intercambio, sino para generar ganancia a través de la explotación del trabajo. Este cambio marca el inicio del análisis de la plusvalía y la acumulación de capital que Marx desarrollará en los capítulos siguientes. A partir de aquí, el dinero ya no es solo una herramienta de intercambio, sino el medio fundamental para la reproducción del sistema capitalista. El capital. Karl Marx analiza cómo el dinero se convierte en capital. Hasta este punto, ha explicado la circulación de mercancías y el papel del dinero en el intercambio. Sin embargo, para que el dinero no solo funcione como medio de circulación, sino que se transforme en capital, debe cumplir una función específica: generar más dinero a partir de la explotación del trabajo. Si el mercado capitalista se basa en el intercambio de mercancías a su valor real, ¿cómo es posible que el capitalista extraiga plusvalía sin violar las leyes del mercado? Marx responde a esta cuestión demostrando que el trabajo humano es la única mercancía que puede crear más valor del que cuesta. Para entender esto, hay que analizar la compra y venta de la fuerza de trabajo desde dos perspectivas. La primera, desde el punto de vista del trabajador, la fuerza de trabajo es su única posesión. No posee tierras, fábricas, ni medios de producción, por lo que su única opción para sobrevivir es vender su capacidad de trabajar. Y la segunda que, desde el punto de vista del capitalista, la fuerza de trabajo es una mercancía especial. Al comprar el tiempo de un trabajador, no solo adquiere su esfuerzo, sino la capacidad del trabajador de producir más valor del que recibe en salario. Cuando un capitalista paga un salario, no está comprando el valor total que el trabajador genera, sino solo el valor necesario para que el trabajador sobreviva y vuelva al trabajo al día siguiente. Sin embargo, el trabajador, durante su jornada laboral, produce mucho más valor del que recibe en forma de salario. Por ejemplo,
Imaginemos que un trabajador genera $100 en valor en una jornada de 8 horas, pero su salario diario es de solo $40. La diferencia de $60 es la plusvalía, el valor que el trabajador produce pero que no recibe. Esta plusvalía es apropiada por el capitalista y es la base de la acumulación del capital. Este es el núcleo de la explotación capitalista según Marx. El capitalista no roba directamente al trabajador, sino que le paga un salario que cubre sus necesidades básicas, mientras que el trabajador crea más valor del que recibe a cambio. Este proceso encierra una contradicción fundamental. El capitalismo depende de la explotación de los trabajadores, pero al mismo tiempo necesita que estos trabajadores tengan suficiente poder adquisitivo para consumir. Si los salarios son demasiado bajos, la demanda se reduce y las mercancías no se venden. Pero si los salarios suben demasiado, la plusvalía disminuye y el capitalista pierde incentivos para invertir. Esta contradicción es una de las razones por las que el capitalismo está marcado por crisis económicas periódicas. Las crisis no son accidentes, sino el resultado inevitable de un sistema que busca maximizar la explotación sin colapsar el mercado de consumo. En el capítulo 6 del Capital, Marx examina el origen histórico de la relación entre capitalistas y trabajadores. Para que el capitalismo funcione, deben existir dos grupos fundamentales: los capitalistas, que poseen los medios de producción, fábricas, tierras, maquinaria, y los trabajadores asalariados, que no poseen medios de producción y deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. El capitalismo no siempre ha existido. En las sociedades preindustriales, muchas personas producían para su propio consumo o trabajaban en sistemas de servidumbre y esclavitud. Para que el capitalismo pudiera desarrollarse, fue necesario un proceso histórico que Marx llama acumulación primitiva. Este proceso implicó la expropiación de los pequeños productores, especialmente en Europa. Durante los siglos XV y siglo XVI, millones de campesinos fueron expulsados de sus tierras comunales debido a las políticas de cercamiento, dejando a la población sin medios de subsistencia propios. Como resultado, se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo en las ciudades, donde surgían las primeras fábricas. Así como los trabajadores fueron creados a través de la expropiación, los capitalistas surgieron a través de la acumulación de riqueza. Las primeras grandes fortunas capitalistas provinieron del comercio colonial, la esclavitud y la explotación de recursos naturales en territorios conquistados. Con la expansión del sistema fabril y la consolidación del mercado laboral, la relación entre capitalistas y trabajadores se convirtió en la base de la economía moderna. Marx enfatiza que esta relación no es natural ni eterna, sino el resultado de un desarrollo histórico específico que podría ser superado en el futuro. En esta tercera sección del Capital, Karl Marx profundiza en el concepto de plusvalía, que es el valor adicional generado por el trabajo del obrero, pero apropiado por el capitalista. Hasta este punto, hemos visto cómo el capitalismo se basa en la compra y venta de la fuerza de trabajo, pero ahora Marx explica cómo se extrae esa plusvalía en la producción. El análisis se divide en dos partes: la producción de plusvalía absoluta, que implica extender la jornada laboral para extraer más valor del trabajador, y la lucha por la jornada laboral, que examina la resistencia de los obreros y las regulaciones que limitan la explotación del trabajo. Marx comienza explicando que la producción capitalista no solo consiste en fabricar mercancías, sino en producir plusvalía. La clave del sistema es que el capitalista
no paga al trabajador por todo el valor que genera, sino solo por el tiempo necesario para cubrir sus necesidades básicas. El capitalista puede aumentar la plusvalía de dos maneras. La plusvalía absoluta, extendiendo la jornada laboral para extraer más horas de trabajo sin aumentar el salario. Y la plusvalía relativa, aumentando la productividad para reducir el tiempo necesario de trabajo y obtener más productos en el mismo periodo. Marx divide la jornada laboral en dos partes. Tiempo de trabajo necesario. Es el tiempo en el que el trabajador genera el equivalente a su salario. Y tiempo de trabajo excedente. Es el tiempo adicional en el que el trabajador sigue produciendo, pero cuyo valor es apropiado por el capitalista. Por ejemplo, si un trabajador necesita 4 horas para producir el valor de su salario diario, pero trabaja 12 horas, las 8 horas restantes son trabajo excedente del cual el capitalista obtiene plusvalía. Para maximizar la explotación, los capitalistas intentan prolongar al máximo la jornada laboral, obligando a los obreros a trabajar más horas sin aumentar sus salarios. La introducción de maquinaria no reduce la explotación del trabajador, sino que aumenta la capacidad del capitalista para extraer plusvalía. Con nuevas tecnologías, los obreros pueden producir más mercancías en el mismo tiempo, pero sus condiciones de trabajo empeoran. Se intensifica el ritmo laboral. Se reducen los periodos de descanso. Se incrementa la especialización y la repetitividad del trabajo. Como resultado, aunque la productividad crece, el trabajador no recibe los beneficios de ese aumento, sino que debe trabajar más rápido y bajo mayor presión. A medida que los capitalistas intentaban extender la jornada laboral para maximizar la extracción de plusvalía, los trabajadores comenzaron a resistirse y a luchar por regulaciones que limitaran la explotación. Durante el siglo XIX, las fábricas imponían jornadas laborales de 12, 14 e incluso 16 horas diarias, incluyendo a niños y mujeres en condiciones de extrema precariedad. Los trabajadores sufrían agotamiento físico, accidentes constantes y salarios insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Ante esta situación, el movimiento obrero inició una lucha por la reducción de la jornada laboral. Gracias a la presión de los trabajadores y a la creciente visibilización de las condiciones inhumanas en las fábricas, algunos gobiernos comenzaron a establecer leyes de protección laboral. Entre ellas, la Ley de las Fábricas, en 1833, Reino Unido. Limitó el trabajo infantil y redujo la jornada laboral de los menores. La Ley de 10 horas, en 1847, Reino Unido. Estableció la jornada de 10 horas para mujeres y niños. Las regulaciones en Francia y Alemania gradualmente limitaron la explotación laboral, aunque con muchas resistencias de los empresarios. El sindicalismo emergió como una respuesta organizada de los trabajadores para exigir mejores condiciones laborales. Uno de los hitos más importantes de esta lucha fue la demanda de la jornada laboral de 8 horas, que se convirtió en una consigna clave del movimiento obrero. 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para la vida. Este reclamo llevó a huelgas, manifestaciones y enfrentamientos con el Estado y los empresarios. Finalmente, en el siglo XX, la jornada de 8 horas se convirtió en un estándar en muchos países, aunque en la práctica siguen existiendo formas de explotación y sobrecarga laboral. La plusvalía relativa se obtiene reduciendo el tiempo de trabajo necesario sin cambiar la jornada total. Esto se logra aumentando la productividad a través de la cooperación, la división del trabajo y el uso de maquinaria. En esta sección
Marx analiza cómo la organización del trabajo en las fábricas y el avance tecnológico permiten extraer más valor del trabajador. En las primeras etapas del capitalismo, la producción aún estaba dominada por pequeños talleres y artesanos independientes. Sin embargo, a medida que la demanda de mercancías creció, los capitalistas comenzaron a organizar grandes grupos de trabajadores en fábricas. Este proceso aumentó la productividad sin necesidad de prolongar la jornada laboral. Marx identifica la cooperación como la forma más básica de organización del trabajo capitalista. Cuando muchos trabajadores operan juntos bajo el mismo techo, el capitalista puede coordinar sus esfuerzos, reducir tiempos muertos y aumentar la eficiencia. La cooperación fue la base para la transición del taller artesanal a la manufactura, un modelo más avanzado de organización del trabajo. En la manufactura, el proceso de producción se descompone en múltiples tareas especializadas. En lugar de que un solo trabajador fabrique un objeto completo, cada obrero se encarga de una parte específica del proceso. Esto genera un aumento de la productividad porque los trabajadores se especializan en tareas repetitivas, reduciendo el tiempo de aprendizaje. Se eliminan tiempos muertos, ya que cada fase del proceso se encadena con la siguiente. Se acelera la producción, permitiendo fabricar más mercancías en menos tiempo. Sin embargo, la división del trabajo también tiene efectos negativos para los obreros. Se pierde la autonomía y la creatividad del trabajador, ya que su tarea se reduce a una operación mecánica. El trabajo se vuelve repetitivo y alienante, debilitando la conexión del trabajador con el producto final. El capitalista gana control absoluto sobre el proceso productivo, ya que los obreros dependen completamente del sistema fabril. Estos cambios sentaron las bases para la siguiente gran transformación en la producción: la introducción de la maquinaria y la gran industria. Con la llegada de la revolución industrial, el sistema de manufactura fue reemplazado por la gran industria, caracterizada por el uso extensivo de maquinaria. En este nuevo modelo, las máquinas sustituyen muchas de las habilidades humanas, permitiendo producir en masa con menos mano de obra. Marx señala que el uso de maquinaria tiene tres efectos clave en el capitalismo. 1. Aumenta la productividad exponencialmente, reduciendo el tiempo necesario para fabricar cada mercancía. 2. Reduce el valor de la fuerza de trabajo, ya que menos obreros son necesarios para producir la misma cantidad de bienes. 3. Reestructura la organización del trabajo, subordinando completamente al trabajador al ritmo de las máquinas. Si bien la introducción de maquinaria aumentó la producción, no benefició a los trabajadores. Al contrario, generó mayor explotación y precarización. Desplazó a miles de obreros, aumentando el desempleo. Redujo los salarios, ya que las máquinas permitieron contratar trabajadores menos calificados por menores sueldos. Aceleró el ritmo de trabajo, obligando a los obreros a adaptarse a las exigencias de la maquinaria. Además, la mecanización hizo que el capitalista tuviera un mayor control sobre el proceso productivo. En la manufactura, los obreros aún conservaban cierto dominio sobre sus habilidades, pero en la gran industria, el trabajador se convirtió en un simple operador de la máquina, perdiendo completamente el control sobre su labor. Para Marx, la mecanización representa una contradicción fundamental del capitalismo. Aunque la tecnología podría reducir la carga de trabajo y mejorar la calidad de vida de la humanidad, en el capitalismo se usa para intensificar la explotación. El capitalista no introduce máquinas para aliviar el esfuerzo humano,
sino para extraer más plusvalía. En lugar de reducir la jornada laboral, la maquinaria se usa para hacer trabajar más rápido a los obreros, aumentando la producción y reduciendo costos. En este sentido, la tecnología en el capitalismo no es un beneficio para la sociedad, sino una herramienta de dominación utilizada por la burguesía. Después de analizar las dos formas de producción de plusvalía, absoluta y relativa, Marx compara el modo de producción capitalista con otros sistemas económicos, mostrando sus diferencias fundamentales. Para comprender mejor el capitalismo, Marx lo contrasta con modos de producción previos como el feudalismo, donde los siervos trabajaban para los señores feudales, pero conservaban cierto control sobre su producción. Las economías esclavistas, donde los esclavos eran propiedad de sus dueños y producían sin recibir pago. Y las economías de subsistencia, donde los pequeños productores fabricaban para su propio consumo, sin empleadores ni obreros asalariados. El modo de producción capitalista tiene características únicas que lo diferencian de estos sistemas. 1. El trabajo asalariado es la base del sistema. A diferencia del feudalismo y la esclavitud, en el capitalismo el trabajador es libre. Sin embargo, esta libertad es ilusoria, ya que no tiene otra opción que vender su fuerza de trabajo. 2. La producción está orientada al beneficio privado. En el capitalismo, la producción no busca satisfacer necesidades humanas, sino generar ganancia para los capitalistas. 3. El capitalista no trabaja, pero se enriquece. En sistemas previos, el señor feudal o el dueño de esclavos tenían una relación directa con la producción. En cambio, en el capitalismo, el burgués solo posee el capital y vive de la explotación del trabajo ajeno. Otra diferencia crucial es que el capitalismo es inherentemente inestable. Mientras que otros sistemas eran relativamente estables durante siglos, el capitalismo está marcado por crisis económicas recurrentes. Estas crisis ocurren porque el sistema produce más mercancías de las que el mercado puede absorber, generando sobreproducción, desempleo y colapsos financieros. Para Marx, el salario es una ilusión que oculta la realidad del trabajo asalariado. En la superficie, parece que el capitalista paga por el trabajo del obrero, cuando en realidad paga por su capacidad de trabajar. El capitalista compra la fuerza de trabajo a un precio determinado, el salario, pero durante la jornada laboral, el trabajador genera más valor del que recibe. Este excedente de valor es la base de la plusvalía y, por lo tanto, de la ganancia capitalista. Marx distingue dos formas principales de pago salarial. La primera es el salario por tiempo. El obrero recibe un pago por cada hora trabajada. Cuanto más tiempo trabaja, más produce para el capitalista. La segunda, el salario por pieza. El obrero recibe un pago por cada unidad de producto terminada. En este sistema, los trabajadores se ven obligados a intensificar su ritmo de trabajo para obtener un ingreso suficiente. Ambos métodos refuerzan la explotación. El primero permite al capitalista extender la jornada laboral y el segundo lo ayuda a aumentar la intensidad del trabajo sin pagar más. El salario no se determina por la cantidad de valor que el trabajador produce, sino por el costo de su reproducción, es decir, lo necesario para que pueda seguir trabajando. Esto incluye alimentación y vivienda, vestimenta y transporte, educación básica para formar nuevos trabajadores. El capitalista solo paga lo suficiente para que el trabajador sobreviva y continúe vendiendo su fuerza de trabajo. Esto significa que el salario no es un reflejo del verdadero valor del trabajo, sino una forma de garantizar la continuidad de la explotación.
Después de explicar la extracción de plusvalía y la lógica del salario, Marx analiza cómo se reproduce y expande el capital. En la reproducción simple, todo el valor creado por los trabajadores se usa únicamente para mantener el sistema en funcionamiento. En este caso, el capitalista usa la plusvalía solo para reponer el capital consumido, materias primas, maquinaria desgastada, salarios, sin expandir la producción. Este tipo de reproducción es típico de sociedades preindustriales o economías en equilibrio. En el capitalismo, sin embargo, la lógica de la acumulación no se detiene. En lugar de gastar toda la plusvalía en consumo personal, el capitalista reinvierte una parte para ampliar la producción, lo que genera más mercancías y más plusvalía. Este proceso de acumulación ampliada es lo que impulsa el crecimiento económico, pero también incrementa la desigualdad. A medida que los capitalistas reinvierten sus ganancias, los trabajadores siguen recibiendo salarios mínimos, lo que refuerza la concentración de riqueza en manos de la burguesía. Además, la acumulación ampliada intensifica la competencia entre capitalistas, llevando a la concentración de industrias y al desarrollo de monopolios. Para que el capitalismo pudiera consolidarse como sistema dominante, fue necesario un proceso de expropiación masiva de los pequeños productores. Este proceso, que Marx llama acumulación originaria, consistió en la destrucción de las formas anteriores de producción y la creación de una clase de trabajadores sin propiedad. En la Europa feudal, la mayoría de los campesinos poseía pequeñas tierras o trabajaba en tierras comunales. Sin embargo, con la expansión del capitalismo, los campesinos fueron expulsados de sus tierras por los grandes terratenientes. Este proceso, que se dio a través de los cercamientos en Inglaterra y la privatización de tierras comunales en otras partes de Europa, creó una masa de personas sin medios de producción que se vio obligada a vender su fuerza de trabajo en las fábricas. La acumulación originaria no solo ocurrió en Europa, sino a escala global. Las potencias europeas, en su expansión colonial, expropiaron tierras, esclavizaron poblaciones y saquearon recursos naturales, lo que permitió la acumulación de enormes riquezas. Este proceso incluyó la conquista de América y el genocidio indígena, el comercio de esclavos africanos y la economía de plantación, el saqueo de oro y plata en América Latina. Todo este flujo de riqueza sirvió para financiar la industrialización y la expansión del capitalismo en Europa. Contrario a la idea de que el capitalismo surgió de la libre competencia, Marx demuestra que el Estado jugó un papel fundamental en su consolidación. A través de leyes represivas, violencia estatal y guerras coloniales, los gobiernos europeos facilitaron la acumulación de capital en manos de la burguesía. El Estado intervino de varias maneras, imponiendo leyes contra los campesinos desposeídos, obligándolos a trabajar en fábricas bajo amenaza de prisión, protegiendo los monopolios comerciales que permitieron la acumulación de riqueza en ciertos sectores, organizando la expansión colonial que generó enormes ganancias a costa de la explotación de pueblos enteros. Aunque la acumulación originaria ocurrió principalmente en los siglos XV y XVIII, su lógica continúa en la actualidad a través del imperialismo. El capitalismo necesita expandirse constantemente y lo hace mediante la explotación de recursos en países periféricos, el control de mercados internacionales por parte de grandes corporaciones, el endeudamiento de países subdesarrollados para mantenerlos subordinados. En este sentido, el imperialismo es una fase avanzada de la acumulación originaria, en la que las potencias económicas continúan apropiándose de riqueza mediante mecanismos financieros, políticos y militares.
En el volumen 2 del Capital, Karl Marx estudia el movimiento del capital en el mercado, explicando cómo se transforma de dinero en mercancías y viceversa. Su análisis se divide en 3 secciones principales: la metamorfosis del capital y sus ciclos, la rotación del capital y el tiempo de producción, y la reproducción y circulación del capital total. Este volumen es clave para comprender cómo se expande el capitalismo y por qué enfrenta crisis periódicas. Marx describe el capital no como una cosa estática, sino como un proceso en movimiento. A medida que circula, adopta 3 formas diferentes. 1. Capital-dinero. El capitalista comienza con dinero, que usa para comprar insumos y fuerza de trabajo. 2. Capital productivo. En el proceso de producción, los insumos y el trabajo se transforman en mercancías. 3. Capital mercancía. Las mercancías producidas se venden en el mercado, generando más dinero del que se invirtió inicialmente. Este ciclo se representa con la fórmula: fuerza de trabajo plus medios de producción. El objetivo del capitalista es siempre terminar con más dinero del que tenía al inicio. Para lograrlo, el capital debe completar su ciclo sin interrupciones. El capital no circula de manera uniforme, sino que atraviesa diferentes fases con distintos tiempos y riesgos. Marx identifica 3 ciclos principales. 1. Ciclo del capital-dinero. Comienza con dinero y busca convertirlo en más dinero. Depende de la venta rápida de mercancías en el mercado. 2. Ciclo del capital productivo. Se enfoca en la producción de mercancías. Depende de la disponibilidad de insumos y fuerza de trabajo. 3. Ciclo del capital mercancía. Se centra en la venta de mercancías para reinvertir en nueva producción. Depende de la demanda y las fluctuaciones del mercado. Cada uno de estos ciclos puede encontrar obstáculos que interrumpan la circulación del capital, generando crisis económicas. Para que el capitalismo funcione eficientemente, el capital debe rotar rápidamente. Esto significa que la inversión inicial debe recuperarse en el menor tiempo posible. La velocidad de rotación depende de el tiempo de producción, cuánto tarda en fabricarse la mercancía, y el tiempo de circulación, cuánto tarda en venderse y convertirse en dinero. Si la rotación del capital es lenta, los capitalistas enfrentan problemas de liquidez y pueden entrar en crisis. Por eso, buscan constantemente acelerar la producción y la venta de mercancías. Marx distingue entre 2 tipos de capital según su ritmo de rotación. El capital fijo son las inversiones en maquinaria, infraestructura y tecnología. Su rotación es lenta porque no se recupera inmediatamente. Y el capital circulante son los insumos y salarios. Se renueva con cada ciclo de producción y rotación. Para maximizar la ganancia, los capitalistas buscan reducir costos en ambos tipos de capital, lo que explica la automatización, la subcontratación y la precarización laboral. Cuando la rotación del capital es lenta, los capitalistas necesitan financiamiento para sostener la producción. Aquí entra el sistema bancario y el crédito. Los bancos adelantan dinero a los capitalistas a cambio de intereses, lo que permite mantener la circulación del capital incluso en periodos de baja demanda. Sin embargo, esto genera riesgos de sobreendeudamiento y crisis financieras. Así como en el primer volumen, Marx explicó la reproducción del trabajo asalariado, en el volumen 2 analiza cómo el capital se reproduce y expande. El capitalismo se basa en la reproducción ampliada, ya que el objetivo de los capitalistas es acumular constantemente más capital. Para que la economía capitalista funcione sin crisis, todos los sectores deben estar en equilibrio. El sector de bienes de consumo
debe producir lo suficiente para que los trabajadores puedan comprar. El sector de bienes de producción debe suministrar insumos suficientes para mantener la fabricación. Si hay un desequilibrio entre estos sectores, se generan crisis de sobreproducción. Si se producen demasiados bienes de consumo, pero los salarios son bajos, no hay compradores y las mercancías se acumulan sin venderse. Si se producen demasiados bienes de producción pero no hay demanda suficiente, las fábricas cierran y el desempleo aumenta. Estas crisis no son accidentes, sino el resultado inevitable de la lógica del capital. En los volúmenes anteriores de El Capital, Karl Marx explicó la producción de plusvalía y la circulación del capital. Ahora, en el volumen 3, analiza el capitalismo como un sistema total, estudiando cómo la plusvalía se transforma en ganancias, cómo se forman los precios y por qué el capitalismo enfrenta crisis estructurales. Este volumen es fundamental para comprender las dinámicas de la competencia, la especulación financiera y las contradicciones del capitalismo moderno. En el volumen 1, Marx mostró que la plusvalía surge de la explotación del trabajo asalariado. Sin embargo, en la economía real, los capitalistas no hablan de plusvalía, sino de ganancia. La diferencia es que la plusvalía es el valor extraído del trabajador, mientras que la ganancia es cómo ese excedente se distribuye entre diferentes capitalistas. Para el capitalista, la tasa de ganancia es clave. Si cae demasiado, la inversión se reduce y el sistema entra en crisis. ¿Por qué los precios no reflejan directamente la plusvalía? Si el valor de una mercancía depende del trabajo necesario para producirla, ¿por qué en el mercado los precios parecen depender de la oferta y la demanda? Marx responde explicando que en el capitalismo, los precios no reflejan directamente la plusvalía producida en cada empresa, sino que se ajustan según la competencia. Los capitalistas invierten en distintos sectores con diferentes composiciones de capital. Para evitar que sectores con alta inversión en maquinaria tengan menores ganancias que sectores con mucha mano de obra, los precios se ajustan de tal forma que la ganancia se redistribuye entre capitalistas. Este mecanismo oculta la explotación del trabajo, ya que parece que la ganancia proviene de la inversión de capital y no de la plusvalía extraída de los trabajadores. El problema del capitalismo: cada vez cuesta más obtener ganancia. Marx plantea que el capitalismo enfrenta una contradicción fundamental. A medida que el sistema se desarrolla, la tasa de ganancia tiende a disminuir. ¿Por qué ocurre esto? 1. El aumento del capital constante. Los capitalistas invierten cada vez más en maquinaria y tecnología, reduciendo la proporción de trabajadores. 2. Menos trabajadores significa menos plusvalía. Como solo el trabajo genera plusvalía, reducir la cantidad de obreros disminuye la fuente de ganancias. 3. Competencia feroz. Para mantener la rentabilidad, los capitalistas deben reducir costos, lo que lleva a despidos, recortes salariales y crisis. ¿Cómo los capitalistas intentan frenar la caída de la tasa de ganancia? Para contrarrestar esta tendencia, los capitalistas recurren a varias estrategias: explotar más a los trabajadores, aumentando la jornada laboral o intensificando el ritmo de trabajo; expandirse a nuevos mercados, colonialismo, imperialismo y globalización; aumentar la especulación financiera. En lugar de invertir en producción, buscan obtener ganancias mediante la bolsa y la deuda. Sin embargo, ninguna de estas medidas resuelve la contradicción de fondo. El capitalismo necesita explotar trabajo humano para generar ganancia, pero al automatizar la producción, reduce la cantidad de trabajadores explotables. En los primeros tiempos del capitalismo, la ganancia provenía principalmente de la producción de bienes.
Sin embargo, con el desarrollo del sistema, surgieron formas indirectas de obtener ganancias sin producir nada. Capital comercial. Empresas que no producen, sino que solo compran y venden mercancías con un margen de ganancia. Capital financiero. Bancos y prestamistas que obtienen beneficios mediante intereses y especulación. Con el tiempo, el capital financiero se ha convertido en la forma dominante del capitalismo, dando lugar a burbujas económicas y crisis financieras recurrentes. El crédito permite a los capitalistas invertir más de lo que realmente poseen, acelerando la producción y la circulación de mercancías. Sin embargo, esto también genera sobreendeudamiento y crisis cuando las deudas no pueden pagarse. El capitalismo financiero es una forma de ganar dinero sin pasar por la producción, lo que profundiza la desconexión entre la economía real y los mercados especulativos. Aunque el capitalismo se basa en la acumulación de capital industrial y financiero, la propiedad de la tierra sigue siendo clave en la economía. Marx distingue tres formas de renta del suelo. La renta absoluta, ganancia que los propietarios de tierras obtienen solo por poseerlas, sin producir nada. La renta diferencial, ganancia extra por tierras con características especiales, mejor ubicación, mayor fertilidad, etc. Y la renta de monopolio, beneficios obtenidos por el control exclusivo de ciertos recursos naturales. La propiedad privada de la tierra genera desigualdades porque permite que los terratenientes obtengan ingresos sin necesidad de trabajar ni invertir en producción. Para Marx, el capitalismo está destinado a colapsar bajo sus propias contradicciones, dando paso a un sistema basado en la planificación colectiva y la abolición del trabajo asalariado. Desde su publicación, El Capital ha sido una de las obras más influyentes de la historia. Ha inspirado movimientos políticos, revoluciones y transformaciones económicas en todo el mundo. El análisis de Karl Marx sobre la explotación y la plusvalía sigue siendo una base fundamental de la economía crítica. Su estudio de las crisis económicas ha sido retomado por diversos economistas para explicar las recesiones cíclicas del capitalismo. Sociólogos como Max Weber y Pierre Bourdieu han utilizado sus conceptos para estudiar las relaciones de clase y la desigualdad estructural. En política, el capital fue la base teórica de la Revolución Rusa y la posterior construcción del socialismo en la URSS. Movimientos anticoloniales y de liberación nacional en el siglo XX adoptaron su crítica a la explotación global del capitalismo. En la actualidad, sigue siendo referencia clave para movimientos anticapitalistas, ecologistas y feministas. A pesar de su influencia, el capital también ha sido objeto de críticas y ataques, principalmente por parte de economistas liberales y defensores del mercado. Sin embargo, muchas de sus predicciones sobre las crisis económicas, la concentración del capital y la precarización laboral siguen vigentes en el siglo XXI. Marx no solo fue un economista, sino también un filósofo de la historia. Su obra plantea una pregunta fundamental. ¿Es el capitalismo el destino final de la humanidad o es solo una fase de la historia? Las alternativas no están claras, pero el estudio de El Capital nos ayuda a comprender las raíces de los problemas actuales y las posibles vías de transformación. ¿Qué futuro nos espera? El capitalismo sigue en pie, pero sus contradicciones se hacen cada vez más evidentes. La lucha por condiciones de trabajo dignas, justicia social y sostenibilidad ambiental serán clave en los próximos años. Más de 150 años después de su publicación, El Capital sigue siendo una herramienta indispensable para entender el mundo en que vivimos y para imaginar uno diferente. Si el capitalismo no es eterno, ¿qué sistema vendrá después?
¿Cómo podemos construir una economía basada en la cooperación y no en la explotación? ¿Cómo lograr una sociedad donde la riqueza se distribuya de manera justa? Las respuestas no están escritas, pero la historia aún no ha terminado.